Aquí hay un tema muy importante, la evolución del tema de lo que son las familias afectadas, lo que denominamos damnificados. Inicialmente se consideraba que cuando los desastres son un tema de naturales, que se considera que son causas naturales, pues entonces, digamos, las personas son damnificadas, pero reciben las ayudas del Estado o, digamos, la voluntad de la gente en temas de su solidaridad. Pero ya la evolución de la ley 1523 establece que los desastres efectivamente no son naturales, son construidos socialmente. Los daños, por ejemplo, que se presentan con este terremoto, que usted puede ver en la ciudad de Pereira o en Cali o en el mismo Chocó, las viviendas destruidas son producto de un problema de la construcción, del tipo de construcción, un problema de dónde fueron construidos, son un tema que están asociados a la vulnerabilidad de las construcciones, a la vulnerabilidad de las familias, a las vulnerabilidades económicas. Entonces, al establecer que es una responsabilidad del Estado, el Estado tiene que asumir una responsabilidad directa de asumir los costos de lo que tiene que ver con la situación del desastre. Ahora, efectivamente, el Estado nunca va a tener la capacidad absoluta para resolver esas situaciones que son tan complejas, por eso siempre ver complementado no solamente con la ayuda del gobierno nacional, sino incluso con internacional, con el apoyo directamente de los organismos locales y municipales, pero además con la solidaridad de la gente. O sea, eso siempre debe estar allí. Ahora, el otro tema de lo que más recientemente ha habido fallos de los, digamos, judiciales, en la cual ya se establece que efectivamente la responsabilidad del Estado es una falla del servicio, puesto que el Estado debe garantizar toda la información y las medidas preventivas para de manera previa, de manera precaución, evitar que se presenten los desastres. Pero ya establece una responsabilidad del Estado en tema de restablecimiento de derechos, que es lo que nosotros hemos venido desde este gobierno que acaba de salir del gobierno del presidente Petro, y que realmente el tema del damnificado sea considerado como una víctima y que sea, digamos, fue establecido todos sus derechos en términos de la responsabilidad del Estado y no haber tomado las medidas preventivas. Entonces, eso es un cambio en la legislación. Ahora, frente a los del terremoto que tenemos hoy, donde las imágenes que estamos viendo de Chocó, lo que podemos ver en Pereira o en Río Sucio o en Cali, efectivamente aquí hay un tema, es que la primera respondiente, las primeras personas son las mismas comunidades las que tienen y son las que dan una respuesta efectiva a las circunstancias. Luego viene ya la responsabilidad, digamos, de unos organismos especializados y luego de las entidades y el Estado como tal. Entonces aquí hay un tema de engranaje en todo este tipo de cosas donde efectivamente pues es todo lo que venga es bienvenido, pero el Estado tiene la responsabilidad de coordinar, de organizar la información. Puede venir ayuda de muchos países, puede haber solidaridad de todo el sector privado, pero esto si no está organizado, lo que genera una situación de desastre es un caos peor y una crisis que puede ser mucho más complicada, que incluso puede terminar afectando la gobernabilidad. Señor Pava, y frente a las ayudas internacionales de las que usted nos estaba hablando, pues hemos visto que hay una polémica alrededor de que Abelardo, bueno, el presidente Abelardo de la Espriella no está recibiendo las de México, no está recibiendo las de China, que solo quiere las de Estados Unidos como por cuestiones políticas. Y también escuché hoy al alcalde Alejandro Eder diciendo que primero se tienen que agotar los voluntarios o los rescatistas o los brigadistas nacionales para luego sí empezar a recibir a los internacionales. ¿Esos procesos son así? Efectivamente, para el tema de lo que se llama actividades de primera respuesta, que es la búsqueda y rescate de personas que se encuentran debajo de los escombros, con edificios colapsados, pues existe toda una serie de establecimientos de protocolos, procedimientos y certificación de grupos para la búsqueda y rescate, que se llaman los grupos USAR. Esos, digamos, que tienen que estar certificados y existen unas instancias que es los de Insalat para certificar los grupos. Colombia tiene hoy 23 grupos certificados. Incluso existe un grupo internacional, que fue el que llevamos a Guaira, por ejemplo, que está certificado y que tiene unos niveles de respuesta. Igualmente, los grupos están clasificados en de, de media, de alta y de baja complejidad, dependiendo de qué tipo de operaciones tenga que realizar y con qué equipos. Entonces, Colombia tiene una muy buena capacidad en estos grupos USAR 23. Hoy en día están activos para el terremoto 20, lo cual muestra, digamos, pues que estaría cubierto la totalidad de los puntos donde se requiere trabajo. Y por eso, digamos, los grupos de Colombia dicen nosotros tenemos la capacidad suficiente para atender la situación de la búsqueda y rescate.
Eh, Activar grupos de rescate internacional, pues que establece una serie de procedimientos y complejidades que va más allá del tema solamente de la recepción, sino todas las labores de coordinación operativa. Entonces, generalmente en estos casos, en el caso de Cali, lo que ayer se había, digamos, presentado por el informe de los organismos de respuesta, es que ellos tenían cubierto todos los puntos de edificios colapsados donde podrían haber sobrevivientes y tendrían la suficiente capacidad a nivel nacional para el tema de la búsqueda y rescate de las personas. Hay ofrecimientos, como usted lo menciona, de diferentes países, grupos especializados como efectivamente el de México, el de Chile, que son grupos certificados, el de Estados Unidos, pero igualmente en últimas, el gobierno nacional, digamos, al habilitar cualquiera de estos, pues también hay un criterio político. Entonces ahí hay diferencias, digamos, generalmente de acuerdo a los gobiernos amigos, pues unos pueden decir yo habilito la entrada de un grupo por las relaciones que tengo con este presidente, con este gobierno, y entonces va a ser diferente de acuerdo con el gobierno. En el caso, digamos, de este momento, por ejemplo, ya con un gobierno del presidente Abelardo, pues obviamente las ayudas y los ofrecimientos vienen de los países amigos de este gobierno, de El Salvador, de Perú, de Israel, de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, pues ya viene es un manejo, digamos, de la Cancillería en cuanto a sus relaciones internacionales y al tema de las relaciones que establecía este gobierno. Pero digamos, un tema, digamos, desde el punto de vista técnico, la capacidad, digamos, de la respuesta, podríamos pensar que hoy estaría cubierta con los grupos que han sido certificados, que son más de 20, son 23 y que hoy hay 20 activos y que, digamos, están en cada uno de estos frentes. Sí, señor Pava, pero ahí me surge la duda y también se la traslado porque lo ponen aquí en el chat y es que ha habido diferentes denuncias de que los rescatistas, por ejemplo, no dan abasto, de que hay muchas personas que, por ejemplo, no han podido ser atendidas o incluso congresistas nos han manifestado que a Chocó y a Buenaventura no han podido llegar los equipos de rescate y son las comunidades quienes están sacando a las personas debajo de los escombros. ¿Qué podría explicar estas denuncias y estos reportes cuando usted nos está diciendo pues que estaría cubierto con los equipos que están aquí en Colombia preparados para ello? Yo creo que no sobra que tengamos más equipos, que tengamos ayuda internacional, que tengamos personal especializado, no sobra. Creo que aquí es preferible que sobre incluso esa ayuda a que, digamos, haya la sensación de que no está la ayuda. Yo creo que debemos habilitar la entrada efectivamente de otros grupos adicionales que permitan, digamos, la respuesta en estos sitios. Ahora hay una clasificación del tipo de ayuda que se requiere. La ayuda de grupos de respuesta es muy diferente para el Chocó que la que se requiere en Pereira o que la que se requiere en Cali. En Chocó hay un tema que lo hablamos con la gobernadora ayer y durante el día lunes también todo el día. Este es un tema de los requerimientos, no tanto el tema de búsqueda y rescate debajo de edificios, porque allí no hay edificios, no hay edificios colapsados. Allí lo que son viviendas que requieren una evaluación y una reconstrucción muy rápida para que la gente pueda restablecer sus condiciones mínimas vitales. Sí, entonces las necesidades son diferentes. Mientras que en Pereira sí tenemos beneficios colapsados, donde efectivamente principalmente se requieren son grupos de capacidad, digamos, con equipos medianas, para el tema de tener bastantes equipos para el tema de remover placas, de poder entrar con taladros, poder quitar escombros y demás. Es un tipo de requerimiento diferente, o lo que se requiere en Cali, donde hay una dispersión enorme de sitios con afectación, donde no hay un sitio solo, únicamente si no hay varios, por varias partes, te requieres otro tipo de coordinación. Entonces es diferente en cada uno de los sitios y necesariamente que hay que hacer una coordinación realmente desde el nivel municipal. No se puede coordinar esto desde el nivel nacional. El nivel nacional solamente está como elemento complementario, subsidiario, para que la información que se consolide a nivel local, que se va trasladando a nivel departamental, ya llega a nivel nacional y el nivel nacional, digamos, de manera complementaria, se ponga al frente, ponga a disposición del gobierno municipal sus necesidades. Pero es
el alcalde, es el gobierno municipal el que tiene la responsabilidad directa. Señor Pava, aquí pusimos una declaración del ministro del Interior, Rodrigo Lara, pues que ha generado pues mucha polémica alrededor de que él decía que la información, que estaban más informados los medios de comunicación, en ese caso Caracol, de lo que sucedía en el Chocó, que el mismo gobierno, que porque estaban incomunicados y demás. Pues realmente aquí nosotros también hemos hecho un énfasis de que una cosa es recibir esta tragedia en una ciudad como Manizales, en una ciudad como Pereira, en una ciudad como Cali, y otra cosa en un departamento como el Chocó, en una ciudad como Quibdó, que obviamente ha sido históricamente abandonada por el Estado colombiano. ¿Es verdad que no hay registros o realmente hay incapacidad para conocer la situación real del departamento del Chocó? Pues es que aquí hay que ver una cosa, es que hay unas vulnerabilidades ya persistentes. O sea, las condiciones de Chocó siempre han sido muy débiles y muy deficientes. O sea, digamos, frente a un terremoto, lo que sale a relucir son las condiciones de vulnerabilidad, las condiciones de desigualdad y inequidad que existen. Y aquí es muy claro que la situación de Chocó es muy diferente a la de Cali o a la de Pereira. Entonces, pues en la respuesta va a pasar lo mismo. Un departamento que tiene unos bajos niveles de capacidad de comunicación, de señal y demás, pues se va a ver colapsado. Además, pues digamos, ya ayer estábamos precisamente hablando con los sistemas de operadores y efectivamente tienen dificultades serias, graves para poder restablecer el servicio en muchas zonas, porque realmente pues son muy deficitarios y en ese sentido, pues ellos sí puedan establecer una contingencia hoy no lo van a responder de inmediato. Por eso pues digamos, todo el tema de sistemas alternos que se ha planteado desde hace años, porque a lo cual se ha invertido muchísimos recursos, no de ahora, son décadas de inversión de recursos que ha hecho la unidad y el Ministerio de las TIC en tener una red de comunicaciones propia, pues digamos, eso ha sido un tema que nunca se ha hablado de todo lo que pasó con los recursos. O sea, eso debería tener una capacidad, digamos, de una red de comunicaciones alternas, pero eso hoy en día no es cierto. Entonces, por ejemplo, ayer tuvimos fue que enviar antenas Starlink para activar el PMU de la gobernación y para facilitar en algunas alcaldías, cuando divinamente pues esto debería estar resuelto hace rato, pero aquí se sabe que ha habido no solamente, digamos, efectivamente ahora, sino esto es de décadas, el tema de la corrupción y la pérdida de recursos, y es bueno, entonces ese tema de la red de comunicaciones está muy deficitaria, y responde a lo que existe. Otra cosa, por ejemplo, Pereira y Cali. Pereira y Cali se restableció muy rápidamente, la comunicación ha sido muy fácil, la comunicación muy efectiva, porque sus condiciones son diferentes. Señor Pava, pues por ejemplo, el expresidente, hoy expresidente Petro, ha dicho que porque no se ha activado el buque Hospital Bencos Biojó, que pues estaba como una alternativa para este caso, y también pues uno, obviamente desde el desconocimiento de los protocolos y demás, uno diría, pues si esta zona es tan vulnerable, si esta zona la afecta de esa manera por el abandono histórico, porque no todos los esfuerzos se centraron, o bueno, el principal esfuerzo no se centró allá. Eh, digamos, ¿qué sucede? Inicialmente, lo que hace uno es identificar, porque el registro que se presentó al momento era daños en 18 departamentos. Empieza uno a verificar dónde son los mayores daños, qué tipos de daños, dónde se concentran las mayores necesidades y requerimientos. Y sobre eso entonces prioriza una serie de intervención donde se habló, digamos, de Chocó, se habló de Pereira y se habló de Cali. Posteriormente empiezan a aparecer nuevos registros mucho más detallados con lo que está pasando en Buenaventura, lo que está pasando en varios municipios del litoral pacífico, y entonces ya en ese momento, pues efectivamente aparecen unas nuevas estrategias para respuesta, donde efectivamente lo que dice el presidente Petro tiene toda la razón, el tema del banco, el barco hospital Mencos Biojó, pues digamos, podría jugar un papel muy importante. El tema ya es que en este momento estamos en un gobierno diferente, un gobierno que es el que toma las decisiones, hay unas prioridades, pues el que define a dónde, hacia dónde movilizar los recursos, a qué le da prioridad, qué va primero, qué va después, y ya, pues digamos, es este gobierno el que pide. Yo estaba allí en la unidad y pues ya se vuelve para mí también una situación muy complicada porque pues uno es del criterio que tenemos pues, desde una visión, como es la visión del cambio, la visión que el gobierno al que yo represento y otra la que tiene el gobierno que entra. Entonces ya allí la constitución se hace muy insostenible porque pues, las posiciones que yo puedo plantear, pues, posiciones que van en contravía a lo que ellos pueden decir que es la prioridad.
ya la situación se hace muy complicada. Sí, se le fue. No sé si él nos escucha. No sé si él nos escucha. Señor Pau, usted ahí nos escucha, es que lo dejamos de escuchar. No sé si él nos está escuchando. Parece que no. Vamos a ver si logramos recuperar la conexión con Javier Pava, exdirector de la UNGRD, quien, como nos estaba contando, pues en la noche de ayer entregó, digamos que el balance de lo que habían sido estas primeras horas de la emergencia y pues vamos a ver si nos podemos volver a conectar con él. Lo que nos estaba diciendo me parece bastante importante y es que pues el nuevo gobierno y la nueva dirección de la UNGRD es quien está definiendo las prioridades de a dónde se destinan recursos y personal de asistencia y demás y pues esfuerzos porque pues sabemos que en este momento Chocó y Buenaventura son de estas zonas en donde todavía se necesita personal. Los últimos reportes indican que no han llegado suficientes rescatistas y es la comunidad la que está sacando a las personas debajo de los escombros. Sí, también, pues, o sea, pues que hay muchos protocolos que uno no conoce y por eso es bueno también hablar con esas personas que directamente estaban atendiendo la emergencia. Al señor Pava pues le tocó ante la falta de empalme. También la situación que él describía ahí era, pues, a mí me tocaba también, pues, en una situación muy difícil porque yo no era miembro de este gobierno entrante, nos tocó, pues, de alguna manera afrontar esta crisis, esta catástrofe, porque no se hizo el empalme porque realmente no había una persona designada por el actual presidente Abelardo de la Espriella para que asumiera la dirección de la UNGRD y pues también esas decisiones no estaban en sus manos, ¿no? Pero uno sí se pregunta si, pues, si el Chocó está tan, o sea, si la situación del Chocó es tan crítica, ¿por qué no se hicieron los esfuerzos necesarios para que se atendiera de la mejor manera? Ayer, bueno, también esa declaración de Rodrigo Lara creo que lo deja uno frío, que le diga a un periodista como ustedes están más enterados que yo, cuando pues se supone que todos traemos la información también que da el gobierno y cuando la ONG ha dicho que el único canal para saber los reportes que hace esta entidad es directamente del presidente Abelardo de la Espriella. Entonces, la verdad, y si uno dice cuáles son las prioridades y cuál es ese sentido, el tema también de las ayudas, que fue con lo que titulamos este programa, es algo que pues a uno lo deja también como, o sea, ¿por qué no aceptar todas las ayudas y por qué este Pero gobierno ya ahorita sí? vamos para allá. Porque este sí, porque este no. También yo escuchaba a Alejandro Eder que decía que el producto de los voluntarios que no recibían aquí era porque no podían, si ha pasado otra situación similar en el mundo, no podían como que situarse todos los rescatistas en un solo lugar. Creo que ya está con nosotros el señor Pava otra vez. Sí, sí, a veces Sí, lo estoy quedándome escuchamos. sin batería, entonces me estoy quedando sin batería, sería apenas unos minuticos que está quedándome sin batería. Ah, listo, sí, señor. Si quiere terminar la respuesta que nos estaba dando sobre por qué no se priorizó el Chocó y pues usted cómo estaba en esa situación con el gobierno actual. Uno de los temas fundamentales en una respuesta de emergencia, las respuestas de emergencia todas no son iguales. La estrategia de respuesta que uno desarrolle, pues digamos, tiene que ver con una visión política. ¿A qué le da prioridad y cómo actúa? ¿Y con quién lo hace? Entonces, esa es una respuesta, digamos, que es política. Efectivamente, pues la búsqueda y rescate, pues tiene unos procedimientos técnicos, operativos y logísticos, que es igual el que lo vaya a hacer, pero definir a dónde voy y con quién lo hago, pues ya es una decisión política. Entonces aquí vienen circunstancias que, digamos, trascienden más allá del tema técnico y operativo. Entonces ya el que define esas líneas, pues es el gobierno. Entonces, efectivamente, a dónde le doy prioridades, como define el gobierno, a con quién lo hago, también lo define el gobierno, ¿sí? Con qué recursos lo define el gobierno. Desde el punto de vista técnico, uno puede decir es esto o lo otro. A mí correspondía decir sí, efectivamente nosotros activamos los grupos de respuesta nuestra, la capacidad nuestra es bastante importante, bastante fuerte, y digamos, hemos estado en otros países, está certificado, lo demás, y ya los grupos empiezan a decir, nosotros tenemos capacidad, lo podemos hacer. Sabemos también que efectivamente una capacidad y un apoyo internacional o de otros países, pues nunca sobra y lo puede uno usar y lo digamos establecer en dónde lo utiliza
¿sí? En el caso de habilitar que vinieran algunos de esos grupos, pues ya la habilitación de que sea de un país u otro es un tema que define ya el gobierno. Pues yo priorizo si traigo primero a los de Perú o traigo a los de México, o traigo a los de El Salvador, o traigo a los de Israel, o traigo a los europeos. Ya es un tema que define el gobierno. Señor Pava, yo quisiera trasladarle una preocupación que hay aquí en el chat y es algo que yo también he visto en el chat de las personas que están viéndonos en este momento en vivo y es esta reflexión de qué ha aprendido Colombia después de, por ejemplo, lo que pasó en Armenia. Y yo sí quisiera preguntarle, ¿estaba el país, porque todavía la emergencia no ha terminado, preparado para atender una catástrofe de esta magnitud? Es decir, claro, hablamos de que los equipos, según como usted nos dice, pues son suficientes para estar en los diferentes puntos, pero ¿estaba preparado Colombia para este tipo de catástrofes naturales, pues que pueden llegar en cualquier momento, como lo vimos también hace unas semanas con Venezuela? En el tema de gestión de riesgo de desastres y el manejo de desastres, Colombia es uno de los países de mayor capacidad. Todo es un ejemplo a nivel mundial por la capacidad que se tiene en ese tipo de manejo. De tal suerte que Colombia ha avanzado. Nunca será suficiente. Nunca vamos a decir estamos del todo preparados, porque cada vez hay unas circunstancias peores, más complejas. Y si incluso ahora podemos reevaluar, y yo lo he reevaluado en muchos de los aspectos, que el tema, generalmente para los temas de terremotos podemos tener una capacidad instalada, pero para los nuevos temas que tienen que ver con el tema del cambio climático, como lo que vimos en febrero con el frente frío, o las inundaciones, o las grandes olas de calor, y todo esto que vamos a ver ahí, sí va a ser insuficiente lo que tenemos y no tenemos capacidad para eso. Incluso para lo que estamos viviendo hoy, donde tenemos al tiempo un terremoto, unos incendios, y tenemos un volcán activo. O sea, son una multiplicidad, entonces ahí ya no hay capacidad. Hay que ver que lo que hoy en día tenemos toca reevaluarlo. Incluso que la ley 1523, digamos, toca reevaluarla y toca pensar en una nueva estrategia, porque efectivamente no puede ser todo el tema solamente de esquemas institucionales o el tema solamente de manejo de recursos. Muchas veces vemos que el tema de la plata es muy importante y creíamos que lo importante era que la unidad tuviera suficientes recursos. Hoy podríamos decir que lo tiene mecanismos para que era muchísimos recursos, pero ya ni siquiera es el tema de recursos, es la capacidad de ejecución. Y entonces la capacidad de ejecución termina siempre, digamos, muy lenta. Acabamos de pasar un tema, digamos, que fue lo que sucedió, por ejemplo, en el caso del huracán en Providencia y la situación de la reconstrucción, pues tenemos que sacar un plan de reconstrucción de la reconstrucción. O sea, complicadísimo. Hace 10 años fue el terremoto, el desastre en Mocoa. Digamos, hoy estamos todavía sin atender a las personas damnificadas de Mocoa. Sí, tenemos una cantidad de deudas históricas muy complicadas y viene una tragedia tras otras, y lo que puede ver uno es que pues están los recursos, pues está la situación del primer momento, todo se moviliza, los medios, todo el mundo está encima de las imágenes de la persona que se rescató, pero después pasan los años y los años y el estado damnificado sigue subiendo y subiendo sin unas respuestas definitivas, porque estamos en términos, por ejemplo, de que restablecerle la situación a una familia que se le colapsó su vivienda, que perdió su medio de vida, pues va a depender de una cantidad de procesos larguísimos que duran 8 o 10 años. Entonces, mientras tanto, esa familia pues queda, digamos, si está en la pobreza, va a quedar en la miseria. ¿Sí? Y la ayuda del Estado, pues se puede extender los primeros días cuando todo el mundo se acuerda del terremoto, de la casa que se cayó, la viejita que perdió todo, pero al mes, a los 2 meses ya todo el mundo se olvidó. Sí, señor Pava, y ya para ir finalizando esta conversación, nos preguntan por acá si usted tiene conocimiento de a dónde van a ser enviados o destinados estas personas que están llegando, estos rescatistas o equipos que están llegando de otros países, por ejemplo, de México. Si sabe a qué zonas del país van a ser enviados para ayudar, y también acompaño esta pregunta diciéndole si para usted, ¿cuáles son las acciones urgentes que se deberían tomar en este momento? Es decir, ¿qué decisiones son claves en estas próximas horas cuando ya sabemos que pasaron las primeras 48 después del terremoto?
No, estas siguen siendo horas fundamentales para salvar vidas. Aún pueden haber vidas de los escombros. En ese momento es importante depurar realmente el listado de personas desaparecidas para identificar cuántas de las personas desaparecidas realmente están con vida debajo de los escombros, y toca hacer todos los esfuerzos que existan, humanos, técnicos, administrativos, para lograr salvar cualquier vida. Y eso debe seguir siendo la esencia durante estas próximas horas. Son pocas las que quedan ya, y por eso el esfuerzo decidido, yo creo que implica no solamente que nuestra capacidad la pongamos a toda marcha, sino que si adicionalmente tenemos el caso, por ejemplo, de los topos de México, que son un grupo especializado, pues hay que aprovecharla, ¿sí? Para poder avanzar en lo que más se pueda allí. Eso es fundamental. Ahora, decidir hacia dónde los envían, dónde los definen, ya está en manos del director de la unidad y de la coordinación que haga con el nuevo presidente para definir hacia dónde, qué grupos a ellos, ya les corresponde a ellos. Ahora, desde la sociedad civil, desde quien estamos ya fuera del ejercicio y que estamos es parte del ejercicio ya no público, sino digamos desde la sociedad, pues digamos el tema de estar muy atentos, vigilantes a que se cumpla con el tema a las familias, y en lo que podamos ayudar, pues bienvenida toda la ayuda, nunca sobra, ayuda nunca será de más. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier Pava, exdirector de la UNGRD, por aclararnos la situación, el panorama sobre este terremoto, pues que en este momento deja en emergencia a varias zonas del país en Colombia. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en De Frente. Bueno, pues ahí escuchamos a Javier Pava, exdirector de la UNGRD, pues quien además, como iniciamos hablando en esta conversación, pues asumió la dirección de esta entidad, es decir, estaba al frente de esta entidad cuando sucedieron los hechos del terremoto, y durante las primeras horas de esta emergencia, pues el gobierno de Abelardo de la Espriella solo había nombrado a los ministros y todavía no había nombrado a un director, pero ya sabemos que en este momento está a cargo pues la persona nombrada por Abelardo de la Espriella. Sí, creo que esto es una culpa, el primer error que tiene Abelardo de la Espriella, porque por ejemplo, la gente diría como, bueno, en su momento la UNGRD pues no se veía como algo tan importante, y vea, en un momento a otro, a 3 días de su mandato, pasa este terremoto. Por ejemplo, en la UNP no han nombrado a nadie en propiedad, el encargado es el mismo Rodrigo Lara, hoy ministro del Interior, la Unidad Nacional de Protección, y así otras entidades donde puede pasar lo que sea en estos próximos días, y puede que no haya un director en propiedad, y hace que pues sea muy difícil pues la conexión entre lo que quiere el presidente y la dirección de la entidad. Lo que decía el señor Pava de que pues él iba llegando normal como director encargado y lo cogió el temblor, bueno, el terremoto, llegando a las oficinas de la UNGRD, y ahí pues le tocó entablar diálogos con el gobierno entrante como no lo había hecho en el empalme. La verdad pues demuestra también pues que fue una falta de organización, y ojalá que esto no cueste vidas, ¿no? Porque realmente aquí lo que nos estamos... las consecuencias pueden ser directamente vidas humanas, pueden ser directamente horas que se perdieron también producto de no haber nombrado un director en propiedad, que ya llegó pues el día de ayer, y Javier Pava pues estos 2 días pues estuvo al frente y ya no tiene ninguna responsabilidad porque hacía parte del anterior gobierno. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señora, sí, señores. Llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.